Muy buenas noches. Nunca una convocatoria pública de empleo ha tenido tantos problemas para llevarse a cabo en Navarra. Si no es por el recurso del Estado, es por falta de acuerdo, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Navarra. De momento hay dos certezas: que la OPE de Educación se aprobará la semana que viene para evitar que pueda ser recurrida por el Estado, tal y como ha sucedido con la de 2015, que recogía 358 plazas para Educación, Salud y Bomberos, y la otra certeza es que el Gobierno continuará con la OPE de Bomberos, que se celebrará el próximo día 13. Será la primera prueba de la oposición. Imagínense cómo están quienes llevan meses preparándose. Pero la educación en Navarra tiene otros frentes abiertos. Educación ha decidido extender el modelo D a toda la comunidad. El Gobierno pagará transporte y comedor a quienes elijan euskera y no haya en el pueblo o no lleguen a 8 alumnos por aula. Es decir, que habrá un modelo público en euskera en aquellos colegios donde haya una demanda superior a los 8 alumnos por clase. Era lo que faltaba por saberse después de que la legislatura pasada el Parlamento modificara la ley del euskera. Empezamos Navarra en abierto. El Gobierno de Navarra mantendrá la primera prueba de la oposición de bomberos prevista para el 13 de febrero y aprobará la semana que viene la OPE de Educación, que incluirá las plazas que se consideran seguras tras los recursos presentados por la Abogacía del Estado. Una situación que afecta a 358 plazas de Educación, Salud y Bomberos. Una suspensión que, según ha explicado la consejera portavoz del Gobierno de Navarra, fue conocida el martes por el Ejecutivo navarro y no durante el traspaso de poderes con los anteriores responsables de UPN. El partido regionalista lo niega. Entramos ya en el análisis con los parlamentarios de esta noche. Damos la bienvenida por el Partido Socialista a Carlos Gimeno. Bienvenido. Muchas gracias. Y esperamos verte por aquí en sucesivos miércoles. Marisa de Simón, Izquierda Esquerra. Gabón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vaya la que hay liada entre unas cosas y otras en el Parlamento, Marisa. Vaya la que hay, pero estoy convencida de que las vamos a solucionar. Vamos a seguir saludando a Sergio Sayas, Unión del Pueblo Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches. Apasionante legislatura. Desde luego, con muchos cambios. A ver si Koldo Martínez de Gueroa va y piensa lo mismo. Gabón, buenas noches. Muy buenas noches. A mí me parece súper apasionante, entre otras cosas, porque es mi primera vez. Bueno, pues vamos a hablar no de la primera vez de nuestros parlamentarios, pero sí de las primeras medidas que está tomando este Gobierno. Vamos a recopilar la información porque se retrasa una semana más, pero el Gobierno se compromete a aprobar la OPE en Educación la semana que viene. Eso sí, será una nueva propuesta con respecto al número de plazas. El primer examen de oposición para los bomberos se mantiene en el próximo 13 de febrero. El Gobierno de Navarra actuará con cautela para evitar que la OPE pueda ser recurrida por el Estado y asegura que, pese a retrasarlo más, la oferta pública de empleo en educación será aprobada la semana que viene. Por razones de seguridad jurídica, en la OPE irá lo seguro, porque siempre se podrá convocar otra oposición más adelante con las otras, cuando lo negociemos definitivamente con el Estado técnicamente y cuando haya una sentencia judicial que determine definitivamente lo que sea. El Ejecutivo entra en plazo para presentar esa OPE y poner sobre la mesa una nueva propuesta sobre el número de plazas en educación. En cuanto a la lista única, ha asegurado la portavoz, es un asunto que todavía no está decidido. Una oferta que atienda a las necesidades educativas de la sociedad navarra, una oferta que dé respuesta a los miles de navarras y navarros que ya llevan estudiando oposiciones y una oferta que, como decía antes, que venga avalada y amparada por la seguridad jurídica, sobre todo para estas personas. Más certeza en cuanto a las oposiciones de bomberos. La fecha del primer examen se mantiene y se celebrará el próximo 13 de febrero. La oposición de bomberos no está recurrida como tal, está recurrido el decreto que la posibilitaba, pero hay otro acto administrativo que es la convocatoria de la que deriva la citación para el 11 de febrero y entonces esa no está afectada por el recurso ni por la suspensión que se ha solicitado. Para Beaumont, el proceder del Estado no solo aplica un criterio presupuestario al controlar que las plazas de la OPE no excedan la tasa de reposición, sino también político. Además, la consejera se ha referido a las palabras del regionalista Javier Esparza, que ayer aseguraba que el Gobierno de UPN había actuado de manera correcta. Bueno, pues desde nuestro Gobierno le diríamos al señor Esparza que si tan seguro está de que eso es así, pues bien puede, negociar con su socio de gobierno, el PP, para que retire ese recurso y entonces no tendríamos ningún problema
en sacar la OPE de educación y cualesquiera OPEs sin ningún problema de tipo jurídico. Según Ana Ollo, ni el consejero de Educación ni la consejera de Función Pública fueron informados en el traspaso de poderes sobre el recurso interpuesto por el Estado contra la OPE de 2015. Bueno, pues esto es lo que ha anunciado hoy el Gobierno, pero el consejero Mendoza alertaba ayer de que la OPE estaba en el aire y que de convocarse se vería reducido su número de plazas debido a ese recurso presentado por el Estado. Lo que se nos reduce es la posibilidad de sacar suficientes plazas, es decir, tenemos entre 100 y 120 plazas que no podemos tocarlas porque son objeto del recurso que plantea el Estado. Si el Gobierno decide mañana, además de sacar una OPE, sacar oposiciones, es una reducción pues de más entre 100 y 120 plazas, según miremos la reserva que tengamos que tener, no vaya a ser que se nos pueda recurrir por otra materia la OPE de este año. Todos los partidos con representación en el Parlamento han lamentado el retraso de esta oferta pública de empleo, aunque los pertenecientes al cuatripartito lo han achacado al recurso presentado por el Gobierno central. Los populares navarros no han querido hacer declaraciones hoy a Navarra Televisión porque dicen no saben de qué manera pueden mediar en esta cuestión y los regionalistas aseguran que hay garantías jurídicas para sacar adelante esta OPE. Nosotros hemos trasladado ya, antes de la rueda de prensa, hemos trasladado al Gobierno de la Nación, al Ministerio, bueno, pues que entendemos que este recurso se tiene que retirar, que a nuestro juicio no se sustenta, no tiene sentido y que se pongan en contacto. Esta OPE puede ser efectiva, desde el punto de vista jurídico se puede defender, no afecta al objetivo de déficit, en fin. Pues nosotros esperábamos que el Gobierno sacara ya la OPE en la reunión de hoy. Pues lógicamente esto añade una dificultad importante en la medida en que sacar la OPE sin estar seguros de que se hace con una mínima seguridad jurídica, pues bueno. No es casualidad lo que ha sucedido, que justo 2 días antes de que el Gobierno tuviera que aprobar la OPE, por parte del PP se tratara de enmendar la imprudencia política que en su momento UPN cometió en marzo, sabiendo como sabía que podía haber problemas con la OPE que estaba aprobando. Ahora que nos encontremos en una situación en la que se solicite una medida de suspensión de estas plazas y que aquí lo que hay claro es una responsabilidad política por parte de UPN y por parte del PP. Que no es bueno que esté pasando esto. En este momento podríamos entender la justificación en el sentido de que hay un recurso que realmente, es decir, puede cuestionar que aquellas plazas que saques luego no sean realidad. Entonces, en ese sentido la podemos comprender. Que hay un amplio margen, para llegar a una solución entre todos y todas, una solución acordada, pues que sea más justa, que sea coherente y desde luego dadas estas circunstancias, pues en fin, una semana más pues es un retraso más, lo que sí que nos hace indicar, bueno, nos hace entender, parece que ese retraso lo que podría indicar es que hay cierta voluntad, ¿no? Una voluntad del Gobierno de intentar pues dar una solución a este conflicto que por cierto nunca se debería haber producido. Bueno, pues hay muchas preguntas y muchos puntos de vista, pero vamos a intentar centrar la información y el análisis en este debate, porque seguramente que alguno de ustedes, alguno de vosotros que nos está viendo, lleva meses preparando las oposiciones, sobre todo las de bomberos, que pueden seguramente respirar a esta hora de la noche un poco más tranquilos, porque el día 13 tendrán ese primer examen. La responsabilidad, la pelota está en el tejado del Parlamento, hoy hay aquí una representación. Marisa de Simón, ¿qué podemos decir a esa gente que está esperando y que su futuro de alguna forma depende también de esto? Bueno, para empezar, la responsabilidad de momento está en el Gobierno, no en el Parlamento. ¿Y qué podemos decir a estas personas? Yo les puedo hablar en nombre de Izquierda Esquerra, porque desconozco lo que va a hacer el Gobierno con esta cuestión. Pero bueno, yo creo que la gente tiene que estar tranquila porque bueno, a mí no me cabe duda de que va a haber oposiciones en junio, no sé en qué términos, pero oposiciones en junio no me cabe duda que va a haber, vamos, yo no me pongo en el lugar de Uxue Barkos, pues anulando la oposición de junio, no me puedo poner en ese lugar. Otra cosa es que en qué condiciones va a salir esta oposición. Y lo decía antes, ¿no? Yo creo que todo indica que un retraso más pues puede suponer una nueva propuesta de cara a la convocatoria que se tiene que producir en junio. Sí que es verdad que este anuncio del recurso, que no es de ahora, o sea, esto ya yo creo que
El gobierno anterior lo tenía que conocer y este también, porque bueno, eso sigue un proceso determinado, pero bueno, en este caso, este recurso lo que condicionaría en todo caso es la tasa de reposición que corresponde al año 2014. El resto no, por lo tanto, no hay ningún impedimento para que haya una oferta pública de empleo en otras condiciones y se debería aprovechar esta circunstancia, pues en fin, para hacer algo pues más coherente con lo que está pasando. ¿Qué opina el Partido Socialista? Carlos Jimeno. Bueno, el Partido Socialista tiene claro que este es un despropósito más en el cúmulo de los mismos con respecto a esta oferta pública de empleo. Primero entiende que estas cuestiones tienen responsabilidades, porque claro, no es tampoco lo que piensa el Partido Socialista, es lo que piensan los ciudadanos, es lo que piensan los estudiantes, es lo que piensa la gente. Entonces, claro, en principio entendemos que el anterior Ejecutivo retrasa la oferta pública de empleo a marzo. Entendemos que por una oportunidad electoral, y el actual Ejecutivo tiene que asumir la responsabilidad, gestionar y ejecutar, que es lo que le corresponde. Y entonces, claro, si en octubre iba a sacar la oferta pública de empleo, porque así se lo piden las fuerzas sindicales, para que vayamos con cierta distancia, con cierta temperatura a lo que es a la ejecución de la oferta pública de empleo, que son las convocatorias de exámenes, y a estas alturas no está convocada. Porque claro, se iba a convocar hoy, pero se iba a convocar el miércoles anterior. ¿Y por qué no está convocada? Es lo que se tiene que preguntar a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero decir que nosotros podíamos entender cierto sectarismo en la oferta pública de empleo, pero ni en lo más remoto podíamos entender cierta dosis de imparcialidad, una OPE tan desequilibrada, tan sesgada y tan alejada de la realidad. Koldo Martínez, primera aproximación y además poniendo el foco en el partido que sustenta el gobierno. En uno de los 4 partidos que sustentan al gobierno. Bueno, pues efectivamente yo desconocía que existiera este recurso por parte del gobierno del Estado y tengo que decir que por lo que yo sé lo desconocía también el actual gobierno. Por lo tanto es un recurso que al gobierno y desde luego a Gero Abay nos ha pillado totalmente desprevenidos. Es un recurso que dificulta la salida de la oferta pública de empleo porque introduce un factor de inseguridad jurídica importante. Entonces yo creo que el gobierno con muy buen criterio lo que ha decidido es retrasar unos días la salida de la OPE, el anuncio real de la OPE, hasta conocer cómo queda el tema de las plazas. Estoy convencido de que hubieran querido hacerlo hoy, pero ante el conocimiento de este recurso pues lo han retrasado una semana para tener algo más de seguridad jurídica. Estoy convencido de que durante esta semana el Gobierno de Navarra tendrá los contactos pertinentes con el Gobierno en funciones del Estado y el miércoles que viene pues tendremos la oferta pública de empleo y sabremos la convocatoria, con cuántas plazas se hace la oferta pública de empleo y espero que sea con el máximo posible. ¿Por qué cree UPN que la oposición no ha salido todavía? Pues en primer lugar, nosotros creemos que la oposición, cuando la convocó el gobierno de Navarra anterior, se ajustaba perfectamente a la normativa. Y por tanto, lo que estamos viendo con sorpresa es cómo el gobierno de Navarra actual está actuando con una sumisión al gobierno de España que desde luego no parecería razonable teniendo en cuenta el tipo de gobierno que tenemos en esta comunidad, pero como les viene muy bien este recurso porque tienen un problema político inconmensurable con el tema de la OPE y como estaban con un lío tremendo entre todas las fuerzas que están sustentando al gobierno sobre este asunto, les viene muy bien tener una excusa externa para acabar aparcando un tema que lo que les genera es división interna. Pero yo lo que le voy a decir es, en primer lugar, a quien le corresponde representar los intereses de la comunidad es al gobierno. Y por tanto, eso que dice la consejera de que UPN medie con el Partido Popular, oiga, mire, esto es un tema de instituciones. UPN trabajó en este tema cuando tuvo las responsabilidades de gobierno, informó al gobierno sobre que estaba este recurso. Y es más, no se puede creer lo que dice la consejera, y no se puede creer porque imagínese que UPN no hubiera informado. Vamos a ponernos en ese escenario que, como le digo, informó. Pero es que una citación que llega oficialmente al gobierno, por supuesto, es conocida por técnicos del ayuntamiento y por gabinetes jurídicos del gobierno. Nadie se puede creer que en 6 meses un letrado del gobierno, un secretario de un departamento, no ha informado al responsable correspondiente del departamento de un tema de estas características. Por tanto, lo que ha habido en el gobierno es una inacción, no una falta de información. Y por tanto, lo que tiene que hacer este gobierno es tomar su responsabilidad, defender los intereses del gobierno de Navarra frente, en este caso, a la Administración General del Estado y ponerse de acuerdo ya de una vez
y dejar de dar patadas al balón sobre la OPE que van a convocar, porque hay mucha gente esperando y se está jugando con la gente. Desde luego que se está jugando con la gente. Es decir, UPN no saca la OPE cuando le correspondía, la saca varios meses después con un clarísimo afán y matiz electoralista. Se ríe, por lo tanto, de la sociedad navarra, se ríe de los profesores interinos que podían saber que estas plazas salían o debían de haber salido a la OPE. Y luego, por supuesto, y lo he dicho, estoy convencido, no lo sé, pero estoy convencido de que este gobierno estará actuando y se habrá puesto en contacto ya con el gobierno del Estado, con el gobierno en funciones del Estado, para intentar aclarar este tema. No sé si llegarán a soluciones o no, pero estoy convencido de que harán los recados necesarios para intentar solucionar esto. Y luego, otra cosa quiero decir. UPN, en sus palabras, señor Sayas, hoy está llamando a la insumisión. Estoy llamando a defender los intereses de esta comunidad, que es distinto. A la insumisión cuando dice que pasemos de este recurso, etcétera, etcétera. Que negociemos con el Estado. No, sus palabras han sido que pasemos de esto, en fin, que no hagamos caso. Este gobierno va a intentar solucionar el tema del recurso. Entonces, ¿usted le da la razón al gobierno de España en el recurso? Va a intentar. ¿Usted se la da? Si me deja terminar, le contesto. Va a intentar solucionar el tema y la semana que viene tendremos oferta. ¿Usted cree que el gobierno de España tiene razón? La semana que viene, señor Sayas, tendremos oferta pública de empleo. No. Esta vez tampoco le doy la razón al gobierno del Estado, pero también digo que UPN jugó con los intereses de la ciudadanía navarra, sacando una oferta pública de empleo 3 meses después. No se puede estar en dos cosas contradictorias. O sea, no hay ninguna contradicción. Sí, no hay ninguna contradicción. Que me explique por qué es una contradicción. O sea, o se está de acuerdo con el criterio del Estado y, por tanto, esta OPE convocada por el gobierno de Navarra en su momento no se ajustaría a la normativa, o se está de acuerdo con el criterio del entonces gobierno de Navarra, por el cual, como las plazas que podíamos convocar, porque había una restricción legal, eran tan pocos que no compensaban, se acumulan y se sacan en una OPE. O se está en un sitio o se está en otra, donde no se puede estar esa media. Eso no es así. Señora de Simón. Bueno, yo por centrar el tema, porque a mí me parece que este tipo de debate, el de ahora, es, vamos, no es oportuno, todo lo oportuno, pero desde luego no aporta nada. Aquí hay dos hechos claros. Uno es que el 25 de marzo de 2015, cuando el gobierno de UPN aprueba este decreto foral que convocaba las plazas que hemos visto en salud, educación y bomberos, sabía, o al menos debería haber sabido, que había una normativa estatal, que decía con claridad que la oferta pública de empleo debería convocarse al final de año, antes de que finalizara el año de esas plazas. ¿Me explico? O sea que sabía perfectamente Unión del Pueblo Navarro, o debería haber sabido, que antes del 31 de diciembre del año 2014 tenía que haber convocado esa oferta pública de empleo. Por tanto, su posición es que el gobierno de España tiene razón en el recurso. Yo creo que, claro, tiene razón. Le digo que no. Claro que tiene razón. Yo creo que no. ¿Me dejas terminar? Sí. Es que es un tema muy complicado, pero además, vamos, Sergio, señor Sayas, sabe perfectamente que tengo razón y sabe perfectamente que el gobierno debería haberlo sabido. Ni siquiera me atrevo a decir que lo sabía, pero debería haberlo sabido porque eso eran las condiciones. Y había una segunda condición, que la oposición tenía que convocarse dentro de los 3 años siguientes. Esto la había en el 2014, la había en el 2015 y la hay ahora en el 2018. Por lo tanto, perdón, y termino. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es cómo salía esta OPE, que nosotros, desde Izquierda Esquerra, seguimos manteniendo que técnicamente estaba injustificado ese 0,120. Esos son los dos hechos concretos. Y ahora algunos estaremos de acuerdo o no. Lo demás es echarse la culpa los unos a los otros y desde luego es evidente dónde cada uno ha metido el pie, permítame la expresión. Señor Gimeno, Partido Socialista. Agradezco que me dé la palabra porque, como soy nuevo en la tertulia, no sé si tengo que entrar o tengo que esperar, pero claro, yo quería... Usted pide la palabra. Vale, yo quería centrar en 3 planos. Uno es en el plano del criterio del Estado, ¿de acuerdo? Mire, yo estoy de acuerdo con el criterio del Estado, lo que pasa es que el criterio del Estado normalmente no suele acarrear suspensión por no paralizar la administración. Es lo inusual, lo casual, lo extraño en esta circunstancia. Llama la atención, no porque yo lo sepa, sino porque lo dicen los juristas y los técnicos de la administración. Quiero decir, esto es casual que la abogacía del Estado traslade una suspensión. Lo normal es que se hagan recursos que no lleven acarreada una suspensión en el 99% de las cuestiones. Y esta es una cuestión, pero esta es la situación casual. Pero también está el hasta aquí, hasta ahora, ¿qué ha pasado? Porque esta OPE podía haber estado ya aprobada. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Y parece como que el Gobierno ha estado buscando
Es como si quisiera buscar unos apoyos ante una conducta que no es la más adecuada, ante una conducta que entiendo que ellos sabían que era inadecuada, que ellos sabían que no se ajustaba a la realidad, que sabía que no se ajustaban a las necesidades educativas de esta comunidad y han estado buscando o esperando un apoyo, digamos, una palmadita en la espalda, esperando que esta OPE fuera bien recibida. Y esta OPE es una inversión lógica, es un atentado a la racionalidad. Y eso es lo que ha ocurrido. Y esto lo que no quiero yo es que... digamos que este recurso, esta suspensión de la abogacía del Estado, digamos, cambie el foco de donde debe estar el foco. El foco está en la capacidad ejecutiva del Gobierno y el foco está en la oferta. En la supuesta oferta del consejero, que resulta que no era una oferta, que era la realidad más palpable, por lo tanto no ha dicho la verdad, ni en el Parlamento, ni a los medios de comunicación, ni a la opinión pública. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y los recursos son, digamos, cortinas de humo que ahora mismo creo que a la ciudadanía y a los televidentes no deberían despistar. Señora de Simón, creo que quiere decirle solo algo, es señor una Gimeno. puntualización, sí, yo creo que el foco no está tanto en qué ha ocurrido o qué ha dejado de ocurrir, que en otro momento lo tendremos que valorar, el foco está en cómo se va a hacer para que en junio estudiantes y profesores en la actualidad interinos puedan acceder a los exámenes para obtener una plaza docente en el empleo público. Esto se hace, Perdonad, si se hace antes, se hace mejor. Perdón, ese es el objeto en este momento. Y a ver cómo se va a hacer, y ese es el objeto, cómo hacemos para que el Gobierno el próximo miércoles anuncie que sí, que efectivamente va a haber una oferta pública de empleo. ¿Y cómo? Esa es la cuestión. Claro. Ese cómo. Pues Hombre. en el cómo. Ahí es donde es que, claro, es que el problema, ahí señora de es Simón, es que, como usted sabe, es que en este tema hasta estamos de acuerdo usted y yo. Bueno, o sea, relativamente. estamos bastante de acuerdo usted y yo, porque lo importante de esto, que por supuesto es el qué se puede hacer, pero sobre todo también es el cómo, es lo que estamos viendo de este gobierno, que lleva... Pues diga usted déjeme cómo, que... diga cuál es su cómo, Sí, que ahora le voy a decir yo cuál es mi cómo. Sobre que ese ahora cómo. le voy a decir yo cuál es mi cómo. Pero no nos tiremos los trastos los unos a los otros a ver quién tiene más culpa o deja de tener, porque este es un Ahora debate me interesado. Me gustaría entrar en el cómo porque no he oído ningún argumento hasta ahora. Si me deja usted hablar... No, a usted sí, pero mire, a quien señora de dice Simón, argumentos, digamos lo desplazan del debate por decir cómo se puede hacer. ¿Cómo? Desde luego, ¿cómo? No como lo está planteando el Gobierno. Y en ese punto creo que estamos de acuerdo. Y a usted, no sé si le da rabia decir que está de acuerdo con UPN, pero en este tema estamos de acuerdo. Sí. Pues déjeme que hable, por favor. Entonces, claro, el problema es que se ha puesto a hacer una convocatoria de empleo nacionalista. En una comunidad que no lo es, como decía muy bien el presidente de AFAZNA ayer en el Parlamento, porque lo que está haciendo es un sesgo político para que las plazas salgan en euskera en un porcentaje que no es la representatividad de esta comunidad. Y ahí está el foco. Y eso lleva meses o semanas dividiendo a los partidos como el suyo o como Podemos, de los otros dos que forman el Gobierno. Y entonces el Gobierno tenía una patata caliente por las cuales ustedes le han puesto verde al consejero de Educación y no sabe cómo resolver esa patata caliente. Y ahora se está amparando en esto para salir del escollo que tiene, porque tire para el lado que tire, no daba satisfacción a los partidos que forman el Gobierno, porque o bien descontentaba a Bildu o les descontestaba a ustedes. Pero eso es un problema que tiene el Gobierno. Bueno, yo sí quería empezar diciendo, el señor Gimeno decía que si se hace antes, se hace mejor. Seguramente, afortunadamente, si hubiéramos hecho antes, hubiera resultado mucho peor porque habríamos tenido este recurso y quizás toda la OPE hubiera sido recurrida y no podría haber habido oposiciones en junio. Es una posibilidad. Ya sé que usted tiene siempre la razón, señor Gimeno, pero es una posibilidad y es una posibilidad que está ahí. Y este recurso de inconstitucionalidad nos obliga a ser prudentes y a intentar hacerlo lo mejor posible y con la mayor seguridad jurídica para los profesores y las profesoras que vayan a presentarse a la OPE. Un atentado a la racionalidad, dice el señor Gimeno. Pues puede ser. Yo entiendo que usted diga que es Yo entiendo que usted diga que es un atentado a la racionalidad. A mí un atentado a la racionalidad me parece la postura del Partido Socialista Obrero Español en todo este tema y en todo lo que tiene que ver con el euskera en Navarra y en todo lo que tiene que ver con el ansia de cambio de esta comunidad. Ustedes han dado la espalda de manera irracional a todas las ansias de cambio de esta comunidad a lo largo de su historia. Y es así. Pero es que para que no pendule y para que no siga con sus argumentos que no sé dónde va. Mire, pues iba a donde he ido. Ustedes ¿sabe lo que les ocurre? Que critican lo que practican habitualmente.
critican lo que practican. Y ustedes, y solo ustedes, están perdiendo una oportunidad valiosísima, valiosísima, pues por ejemplo, para implantar el modelo D en la zona vascófona de una manera adecuada. Porque incluso nosotros no es que tengamos que tener la razón, pero nada, tampoco abre un frente nuevo. Tampoco queremos que usted nos dé certificados de dignidad ni no nos gusta. No nos gusta que nadie nos dé certificados de nada. Nosotros ya nos autoadministramos los certificados que consideramos oportunos. Y el Partido Socialista de Navarra creo que es escasamente dudoso de mostrar conductas progresistas. Concretamente, la modificación parcial de la 18 de 1986 la apoyó el Partido Socialista, pero es que fue el Partido Socialista. Mire, le voy a decir una cuestión que igual yo creo que usted la debería conocer mejor que yo. El Partido Socialista fue quien instauró la ley del euskera del 87. Con todas las críticas la consensuó. ¿Teniendo alguna necesidad? No. No tenía ninguna necesidad porque tenía quizá más apoyos que Geroa Bai en este momento. Pero ¿sabes qué ocurre? Que le pareció oportuno. Y le pareció socialmente relevante. Y eso es una cuestión de talante, y eso es una cuestión de formas, que es lo que creo que está faltando aquí, porque están perdiendo la oportunidad de hacer un gobierno progresista y no hacer un gobierno nacionalista. Y esa es la cuestión. Bueno, yo quería seguir, puesto que me ha interrumpido, lo del gobierno nacionalista y no gobierno progresista. No sé qué tendrá que decir Marisa de Simón al respecto, o los compañeros y compañeras. Me parezca bien. Los compañeros y compañeras de Podemos, me da igual. Pero sí quiere decir otra cosa. Una OPE nacionalista, ¿no, señor Sayas? No es una OPE. Seguro que sí. Fíjese cómo están los socios no nacionalistas. Vamos a dejarle de este terminar. gobierno. No es una OPE nacionalista, es una OPE con un determinado número de plazas en euskera, y para ustedes todo lo que es euskera es nacionalista y por lo tanto sectario, rechazable y eliminable. Los sectarios son ustedes, ¿no? Rechazable y eliminable. En su grupo parlamentario hay personas que hablan euskera, por cierto, alguna de ellas es un euskera precioso, y no creo que sea nacionalista. Mezclar, como lo han hecho ustedes siempre, sí, pero mezclas usted. Vasco, euskera, vasquismo, con nacionalismo, y en otros tiempos no tan pero lejanos. Está mezclando usted, que yo no y en otros tiempos que le estoy llamando sectarios a ustedes, no a la lengua, a ustedes. Termine, señor Y en otros Martínez. tiempos no tan lejanos, con terrorismo, que es algo que hicieron ustedes, demuestra la visión y el punto de vista que tienen ustedes sobre una parte muy importante, de la ciudadanía de Navarra y sobre una de las lenguas propias de Navarra y sobre el sector de esta comunidad que estamos orgullosos de hablar también en euskera. Mire, flaco favor están haciendo ustedes al euskera. Y luego volvemos al modelo de si usted nacionalista quiere. que le están dando, y menos con la carta que ha mandado el consejero apostando por un modelo que desde luego lo hace con un sectarismo desde las instituciones que no se había conocido jamás en esta comunidad, y esa es la actitud que está teniendo el gobierno de Navarra. Solamente el nacionalismo. De progresista, mire, no sé, yo se los agradezco de verdad. Sí, todos los que usted me había pedido el turno la señora de Simón, por favor. Sí, gracias. Bueno, intento centrar otra vez el tema. No es que sea yo la que mejor centre los temas, pero yo creo que en este caso Esa es mi labor, cabe pero como centrarlo. también me gusta escucharles. No, a mí me gustaría saber... No me refería... Sí, disculpa. No, me gustaría saber de aquí a una semana qué es lo que va a cambiar la OPE para que alcance el acuerdo dentro del cuatripartito. Bueno, yo, pues eso, a mí lo que quería es exponer cuál es la situación a la que se enfrenta en estos momentos la presidenta del gobierno. El tema este del recurso, bueno, nuevo, no es tan nuevo, pero vamos a decir que es nuevo en el debate, pero hay dos elementos también que yo creo que tienen que condicionar a Uxue Barkos. Uno es la posición mayoritaria del Parlamento, una posición mayoritaria del Parlamento en contra de esta oferta de empleo tan sesgada en las especialidades de educación infantil y primaria, porque estábamos pidiendo algo intermedio entre ese 0 y 120, y la otra cuestión es la posición de algunos de los grupos que apoyamos el acuerdo programático que apoya ese gobierno. En nuestro caso, el nuestro, que hemos mantenido desde el principio y seguimos manteniendo, que esa OPE no se sustenta por criterios técnicos, que está sesgada en relación a esa oferta. Y luego hay otro elemento que yo quiero poner encima de la mesa, y que bueno, que está aquí encima ya, pero para mí esta oferta pública de empleo no tiene que ver nada con los idiomas, con el euskera y con el castellano. Es una cuestión que tiene más que ver con la temporalidad y con la igualdad y la equidad, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Por lo tanto, nosotros nos seguimos manteniendo ahí. Y esos son para mí los 4 elementos que tienen que estar encima de la mesa. El resto, hablar que si uno está contra el euskera o contra el castellano, esto no es de esta OPE. Esto no tiene que ver con la oferta pública de empleo. Otra cosa es que uno haga un análisis o haga una interpretación a lo que ha hecho el gobierno al poner encima de la mesa y a empecinarse en esta distribución de plazas. Pero eso siempre sería un análisis, no es objetivo.
Muy bien, señora Simón. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta volvemos con este tema y aún vamos a seguir hablando de la educación en Navarra y del modelo D en la educación pública. El Gobierno ya ha anunciado que dentro de una semana hará pública la convocatoria, la OPE de educación. ¿Cómo va a llegar esa OPE a la sesión de Gobierno? Pues no lo sé. Igual algo de información tiene Koldo Martínez, parlamentario y portavoz de Geroa Bai, que está hoy con nosotros. Porque a día de hoy no tenemos grandes noticias sobre que se vaya a modificar. ¿Hay acuerdo? Bueno, que yo sepa, no ha habido ningún movimiento real desde la última reunión que tuvimos los 4 grupos que sustentamos al Gobierno, y yo creo que las cosas están como estaban. Es cierto que no hay un acuerdo político mayoritario a favor de esta OPE, sí hay un acuerdo sindical mayoritario en la mesa de la función pública, y bueno, el Gobierno pues hará lo que considere oportuno, porque una cosa sí es llamativa: la mayoría parlamentaria está en contra de la OPE, pero no sabemos a favor de qué está esa mayoría. Está a favor de una revisión de esta OPE que podría llevarnos pues aproximadamente al 2020. Y ante esa situación, pues sí, ante esa situación no hay acuerdo, por ejemplo, entre Izquierda, Esquerra y Podemos. No sé si hay acuerdo entre Izquierda, Esquerra y UPN, que quizás sí. Seguro que hay acuerdo entre, bueno, quien sea, entre el sindicato del no a esta OPE. Entonces el Gobierno hará lo que tenga que hacer, y pues ojalá hubiera sido hoy. No ha podido ser, y pues será, espero y deseo y quiero que sea el miércoles que viene. Ya, pero si hoy se iba a presentar y no se ha presentado por el recurso, entiendo que algún acuerdo habría que hacer. ¿O el Gobierno de Uxue Barkos se lanza a la piscina con la misma propuesta que lleva desde que se inició la polémica? Eso es decisión del Gobierno. Hombre, pero el parlamentario portavoz de Geroa Bai algo sabrá. El parlamentario portavoz de Geroa Bai sabe lo que dice en este momento, que eso es decisión del Gobierno. ¿Se lo tenemos que preguntar entonces al consejero Mendoza? Yo creo que sí. Que es que no nos habla, no nos cuenta si hay acuerdo o si no hay acuerdo. Venga, que seguro que sois capaces a ver si vamos a saber más los demás. Pues quizás, no puede ser esto, no puede ser. No sé, luego le voy a hacer otra pregunta, a ver si por ahí saco yo algo. A mí no Señor se me caería Sayas. ningún anillo por estar de acuerdo con Izquierda Esquerra en esta materia. Desde luego en esta y en otras podemos estar de acuerdo. A la señora de Simón igual se le cae alguno más, que le da alergia a todo lo que sea acercarse al centro, ¿verdad? Todo lo que sea apartarse de la izquierda. Pero realmente yo creo que esto es un problema que va más allá de la OPE, con toda la gravedad que tiene la OPE. A mí me parece que hay un problema en el seno del Gobierno, y es que entre los 4 partidos que lo sustentan, en apenas 6 meses de recorrido hemos estado viendo cómo son incapaces de ponerse de acuerdo en este asunto, cómo son incapaces de ponerse de acuerdo en el tema de la extra, porque han tenido grescas importantes a la hora de sacar adelante ese tema. No se ría, señora de Simón, pero usted decía una cosa y luego apoyaba otra en el Parlamento, y la señora de Podemos estaba en una pancarta que para mí ha sido uno de los mayores ridículos políticos que yo he visto en los últimos años en esta comunidad. Era una pancarta a defender que los trabajadores públicos vayan a cobrar la extra, y luego ir al Parlamento a votar una cosa que era humo. Pero bueno, ya sabrá qué explicaciones les va a dar a los trabajadores. Desde luego lo que ha quedado claro es que ha tenido que llegar un gobierno de izquierda, supuestamente, porque lo que es nacionalista, a esta comunidad para que los trabajadores públicos sean los peor tratados de España. Desde luego, si esto era el cambio, pues el cambio estaba claro que era peor. ¿Qué espera el Partido Socialista de la OPE? Nosotros tenemos pocas esperanzas con respecto al Gobierno en este sentido. Quiero decir que yo, cuando quiera, le remito a quien quiera a ver si esto es una política progresista o no, porque yo creo que esto de política progresista tiene escasos visos, ¿no? Los indicativos que hay de progresismo, pues mire, el Gobierno no ha hecho ningún movimiento. El Gobierno trasladó una oferta y es la misma, no ha hecho absolutamente ningún movimiento. El señor Martínez traslada aquí, desliza aquí, que la mayoría sindical, la representación de la mesa sectorial y de la mesa general, pero no la mayoría sindical, que la Comisión de Personal Docente no Universitario es mayoritariamente de sindicatos de corte, digamos, no nacionalista, no independentista. Lo digo para que matizar alguna vez de sus afirmaciones, 26, que las dice con mucha alegría, ¿no? En ese sentido. Y luego, bueno, pues el Parlamento de Navarra también se ha pronunciado, la mesa de Junta del Parlamento de Navarra se ha pronunciado. Entonces, a mí, esto de la nueva política, esto de las lecciones de progresismo, esto de las lecciones que damos, los certificados, pues a mí, de verdad, no se me ocurriría gobernar en contra del Parlamento.
no se me ocurriría si fuera yo. Pero parece ser que dentro del nuevo gobierno hay patente de cosas absolutamente para todo. Pues bueno, pues esperanzas escasas. ¿Por qué? Porque la impericia es lo que ha caracterizado hasta este momento al Departamento de Educación. La impericia que tiene con la evaluación del programa de aprendizaje de inglés, que por cierto, como le dije ya al consejero, quiero decir que una de las dificultades que tiene esta oferta pública de empleo son los excedentes de castellano. Pues le dije al consejero ayer que ponga punto y final a la evaluación del programa de aprendizaje de inglés para que defina de una vez las plantillas y las necesidades de las mismas, porque, claro, ahora ya cree uno que esto casi que le interesa al consejero de Educación, porque no definir el programa de aprendizaje de inglés seguiría siendo definir excedentes de castellano para que en la próxima OPE tampoco se puedan sacar plazas de castellano, porque eso está sin solucionar. Porque, claro, esto parece como que ya empezó con el concurso de traslados, se revirtieron en los nuevos centros las plazas de modelo G a modelo D en el minuto 1, pero luego con el PAI, digamos que hay más complejos para cambiarlo. Y por lo tanto, cuando uno aprecia, cuando uno observa conductas relativamente arbitrarias, pues entonces tiene pocas esperanzas. Pero bueno, hasta el final, ¿no? Hasta el rabo todo es toro, ¿no? Como les voy a hacer la misma... Marisa, venga, pues un minuto y quiero lanzar una pregunta. No, es que tengo para los tres, porque me toca. Venga, pues reparta. Venga, reparto. Reparto. Empiezo por Sergio, ¿no? Es que esto es evidente. Hay un acuerdo programático que compartimos, e Izquierda Esquerra fiel a ese acuerdo programático porque está compartido y pactado. ¿Y si no lo hacen, qué van a hacer ustedes? Ya veremos, ¿vale? Nada. El asunto de la OPE, pues no sé, muy atrevido me parece. El asunto de la OPE podría considerarse fuera o dentro del acuerdo programático, ¿vale? Yo creo que está fuera de la... O sea, ¿tendrá consecuencias, quiere decir? Es que no me deja usted hablar. Venga, vamos a ir al grano. Bueno, que voy al grano. Quiero decir que en el asunto de la OPE hay una discrepancia clara. Izquierda Esquerra la ha manifestado y la mantiene, porque hay una discrepancia clara. Y ahí somos firmes. Y eso no impide que estemos de acuerdo en el acuerdo programático y demás, y que hagamos todo lo posible para que ese acuerdo programático se desarrolle. Para ti, Koldo, también, que te has pasado 2 pueblos con este asunto de que no hubiésemos llegado a un acuerdo. Hubiésemos llegado a un acuerdo sin ningún tipo de problema. Si Uxue Barcos o el consejero de Educación se hubiera movido un ápice de su posición, que no se ha movido. No tengo ningún problema en haber llegado a un acuerdo con el resto de los grupos del Parlamento que hubiésemos llegado, porque, insisto, entre 0 y 120 hay un camino pues, de 120 puestos de trabajo. Y respecto a Carlos, pues te digo, y acabo. Y respecto a Carlos, no sobra ningún profesor ni profesora en la enseñanza pública, ni en castellano ni en euskera. No hay excedentes. Y en todo caso, cambio hay y no hace falta más que mirar los presupuestos y el cariz social que tienen estos presupuestos para el próximo año. O sea que ya vale de abusar de la palabra sin datos. Por supuesto que con el diseño tan cicatero que hay en este departamento de las plantillas orgánicas, diseño que viene responsabilizado de cómo se diseñaban las plantillas en UPN, yo ya lo he dicho, son los mismos los que diseñaban las plantillas con UPN y los que tiene ahora el consejero de Educación, solo que ahora están ascendidos. El que era director, jefe de negociados, el jefe de sección, ahora los ha ascendido. Son los mismos. Las plantillas orgánicas son cicateras y de cara al concepto de acceso a la función pública y a la igualdad de oportunidades, con esas plantillas se puede cumplir perfectamente la igualdad de acceso a la función pública perfectamente. En otros programas hemos debatido sobre la lista única o no. Bueno, yo voy a lanzar ahora otra alternativa para que los 4 partidos opinen sobre una propuesta que dejó encima de la mesa Comisiones Obreras, que quería sacar la convocatoria en 2 tiempos. Planteaba que este verano salgan las especialidades que tienen oferta en ambos idiomas, que podrían sumar un total de 200 plazas, y después, dentro de los 3 años de vigencia de la OPE, salgan las 120 plazas de infantil y primaria sobre las que dijeron no hay acuerdo en este momento, ya que Educación solo contempla oferta en euskera. ¿Cómo vería esta posibilidad UPN? Es más razonable que lo que está planteando el Gobierno, desde luego, y me parece que es un camino mucho más sensato, y creo que este tipo de cuestiones se debería dialogar y hacerse con mucho más sentido común que el trágala que está planteando el Gobierno en este momento. ¿Geroabay? Bueno, a nosotros nos parece que el tema de la lista única de entrada responde a un criterio de derecho y de justicia y de sentido común. Es decir, es que resulta que el que también habla euskera está discriminado por la existencia de 2 listas.
y esto es así. En cualquier sitio y en cualquier lugar del mundo se entiende así. ¿Y sobre la propuesta de comisiones? Y en cualquier lugar del mundo se entiende así. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente después de tantos años de gobierno de UPN parece que si se hace con lista única se favorece a los de... la lista única, que yo no me he pronunciado sobre eso, sino también hablo yo de eso. Señor Sayas, usted Adelante. ha hablado esta tarde de todo lo que usted le ha dado la gana. Yo le estoy preguntando, no me corte le estoy preguntando usted, sobre la Sayas. propuesta de comisiones obreras. La propuesta de comisiones obreras, bueno, yo creo que todas las propuestas hay que analizarlas y también la de comisiones obreras. Y déjeme que le diga más. De hecho, bueno, pues quizás el propio recurso que nos ha hecho el gobierno del Estado, los amigos del gobierno de UPN, bueno, pues nos da una semana más para analizar más en profundidad esta propuesta. La de comisiones obreras. Sí, más tiempo. ¿Podría servir para abrir camino en la negociación? Podría. Izquierda Esquerra, ¿cómo lo ven? Bueno, esta es una noticia excelente porque sería una salida. Ahora bien, ya lo dijimos en su día, la propuesta de comisiones obreras ofrecía una salida al gobierno en este sentido, pero nosotros somos más partidarios de que la oferta pública, o sea, la oposición saliera con plazas de castellano para educación infantil y para primaria. Pero, en todo caso, si el gobierno valora esta cuestión, pues veríamos. Y dadas las circunstancias, pues la verdad es que sí que es verdad que estamos en un contexto diferente y bueno, veríamos en su momento. Yo también quiero matizar, perdón. Sí, pero señor Jimeno y después. No, yo voy a decir lo mismo que dije en sede parlamentaria, en la sesión de trabajo que tuvimos con comisiones obreras. A mí me parece muy loable que se haga una propuesta, me parece muy constructivo, me parece que los contextos son fundamentales, pero el Partido Socialista lo que quiere es una oferta pública de empleo en todas las especialidades con todos los modelos lingüísticos. ¿Y por qué? Pues porque, lo acabo de decir, porque las plantillas orgánicas del Departamento de Educación soportan perfectamente plazas en todos los modelos lingüísticos y en todos los idiomas, y por lo tanto no es necesario hacer posturas loables y posturas que puedan ser aceptadas por todo el mundo. Se pueden hacer perfectamente con los criterios técnicos que ha trasladado al Partido Socialista en sede parlamentaria desde que se trasladó la oferta pública de empleo hasta hoy. Dos cosas Matice con 10 segundos. Sí, 10 segundos. La primera matización para decir que yo también estoy de acuerdo con lo que dice la señora Simón, de que al final la OPE lo que se trataría es de que se ajuste a la realidad social de esta comunidad y que la que está planteando el gobierno no lo hace. Y respecto a la lista única, solamente un segundo, lo que desde luego no es justo es que no se garantice la igualdad de acceso a la administración pública, porque cuando se concursa para unas plazas específicas, a través de esas se pueda pasar a otras plazas para los que el nivel de concurso no ha sido el mismo, y eso es lo que sería la lista única. Bueno, el día 15... Discrepo, Señor Martínez, venga, 10 segundos, pero 10 de verdad. Discrepo, o sea, el no hacer lista única discrimina a los euskeraparlantes como discriminaría a los anglófilos, a los angloparlantes, perdón, etcétera, etcétera. Sí. El día 15, como les estaba contando, arranca el plazo de prematrícula para el próximo curso que por primera vez permitirá estudiar en el modelo de fuera de la zona vascófona. Como norma general serán necesarios 8 alumnos para poner en marcha un aula de euskera. El curso 2016-2017 llegará con novedades. Se abrirán líneas de euskera con asignatura de castellano en las zonas no vascófonas si así se demanda. Como criterio general serán necesarios 8 alumnos para poner en marcha una clase de modelo D. En los casos en que no se lleguen a la cifra mínima para abrir una línea, se formarán grupos por proximidad geográfica y el Departamento de Educación decidirá cuál es el centro más adecuado para implantar la nueva línea en euskera. Los alumnos y alumnas que tengan que desplazarse desde otras localidades dispondrán de ayudas al transporte y servicio de comedor para facilitar su escolarización en el modelo elegido. Se ha enviado una carta a los padres y madres de las zonas que puedan verse afectadas con la información necesaria. La campaña de prematrícula está dirigida especialmente a los 6.000 niños y niñas navarras de 3 años que se puedan incorporar por primera vez al sistema educativo. También habrá novedades en los ratios por aula. 25 alumnos y alumnas por grupo en educación infantil y primaria y 30 en secundaria obligatoria. En el caso del bachillerato, aunque la normativa permite hasta 35 alumnos y alumnas, seguiremos manteniendo grupos de un máximo de 33. En el caso de que algún centro público no dispusiera en este momento de más aulas para ubicar nuevos grupos surgidos como consecuencia de esta reversión, se les dotaría de refuerzos adicionales de profesorado para las materias troncales e idioma extranjero. UPN ha calificado la campaña de preinscripción de tendenciosa y sectaria porque, a su juicio, condiciona la libertad de los padres anteponiendo unos modelos lingüísticos frente a otros.
Pues ese era el dato que faltaba después de que en la legislatura pasada se aprobara la modificación de la ley del euskera, el número de alumnos necesarios para que se implante el euskera, el modelo D, en un colegio público donde no hubiera. Carlos Jimeno, Partido Socialista, ¿qué opina de esta decisión? Hombre, si está refiriendo a la ratio establecida, que era la ley obligaba a definir una ratio, bueno, entiendo que, como ha dicho el consejero, es con carácter general, porque sí que es cierto que a nosotros en la implantación del modelo D nos preocupa en el ámbito rural y más concretamente en la zona de Tierra Estella, de Castillo, Arrón, Lácar, toda esta serie de pueblos que pueden no soportar dos modelos. Entonces, nosotros sí que le hemos trasladado al Gobierno nuestro apoyo para mantener la escuela rural, que es un acuerdo programático que tienen los 4 grupos que sustentan el Ejecutivo, por cierto. Es decir, que si esa ratio es excesiva en determinados núcleos rurales, se pueda disminuir. Y en ese sentido tendría todo nuestro apoyo, porque para nosotros es prioritario que el núcleo rural se mantenga. Pues si la escuela desaparece, si el niño se va, por ejemplo, a Estella y el padre ya trabaja, por ejemplo, en Estella, pues ya se va la familia a Estella y pierde ya el núcleo rural, pierde esto. Y en la zona más metropolitana, la zona novascófona, como puede ser Tudela, nosotros sí que en ese sentido no estamos satisfechos con la imagen de indefinición que está trasladando el departamento, porque sí que ocurre que puede haber un ciudadano y una ciudadana que quiera ir a prematricularse para el modelo D a un centro y no le ha informado al departamento que se puede prematricular en un centro y acabar en otro, dando el modelo D. Creo que el departamento tenía que haber sido más proactivo, haber hecho un análisis más claro y haber dicho a los ciudadanos dónde se iba a impartir el modelo D, en qué colegio. Señora Simón. Bueno, a mí me parece que en este caso el Consejo de Educación ha hecho lo que tenía que hacer, cumplir la modificación de la ley del euskera a rajatabla, y en la propia ley además se especifica que las condiciones para una nueva unidad o para cualesquiera las decisiones que haya que tomar en relación a la implantación del modelo D en toda Navarra, en nuevas zonas, serán las mismas que para el resto de unidades. Por lo tanto, ese número 8, ese 8 es el que se viene, no hay ninguna norma al respecto, pero ese número 8 es el que se viene trabajando y se viene valorando desde hace muchísimos años en esta comunidad, con cierta flexibilidad, porque sí que es verdad que a veces pueden ser 7, pueden ser 6, en función pues, de la natalidad de esa zona. Bueno, pero ese número 8 lo que viene a garantizar es esa socialización del alumnado, ese número que podría ser pues, mínimo para poder garantizar pues, una agilidad en la hora, una agilidad, lo que decía, una manera de socializar y de trabajar con ese alumnado, y por lo tanto no aporta nada nuevo. Simplemente lo que se hace es eso, ampliar a toda Navarra la capacidad de poder estudiar en el modelo D, nada más, y las condiciones las mismas que para el modelo G. 3 cosas muy brevemente. La primera, me parece vergonzosa la actitud que ha tenido el Gobierno de Navarra con el envío de la carta absolutamente sectaria y dirigiéndose a que las familias elijan un determinado modelo lingüístico, casualmente el modelo D. Y eso me parece una vergüenza, algo que no se había visto nunca. Bueno, solo se había visto en los ayuntamientos donde gobernaba EH Bildu y Geroa Bai, que llevaban haciendo esto muchos años. Pero eso no es propio de una administración que quiera que los ciudadanos actúen con libertad, sino que es la de una administración que trata de llevar ideológicamente a donde ellos quieren, al sitio que quieren. Y por tanto, una vez más, la mezcla del euskera con la ideología la está haciendo este gobierno. En segundo lugar, a mí me parece que la ratio de 8 alumnos también es una ratio absolutamente desproporcionada, en el sentido de que no está siendo así con otros grupos, por ejemplo, del PAI, o no está siendo. No está siendo. Por tanto, una vez más, el Gobierno tiene unos intereses que no son iguales para todos los modelos. Y en tercer lugar, ¿se le va a pagar también el autobús a una persona que... Déjeme. ¿Se le va a pagar el autobús a una persona, por ejemplo, de Buñuel, que no tiene PAI en su colegio y que quiere hacer el PAI en otro colegio? O el Gobierno de Navarra, si me deja terminar, señora Simón, o el Gobierno de Navarra solo le va a pagar el PAI, o sea, el autobús a aquellos que estudian el modelo lingüístico que el Gobierno de Navarra quiere que elijan las familias. Porque si hay libertad, debería haber igualdad de oportunidades para todos, independientemente del modelo educativo que quieran elegir. Señor Martínez. Sí, yo lo único que quería decir es que la ratio no es desproporcionada, la ratio es la que existe, no... En fin, entiendo la crítica a la ratio solo desde el sindicato del No, que se ha convertido en Unión del Pueblo Navarro desde que ha perdido el gobierno. La carta yo diría que es absolutamente aséptica, informa... Desde mi punto de vista casi hasta excesivamente aséptica, porque lo único que hace es informar de la posibilidad de matricular en un nuevo modelo a niños y niñas
que hasta ahora no podían matricularse en ese modelo. Nada más. Y hablar de la escuela pública, nada más, ni nada menos. Gran logro, gracias, entre otros, al Partido Socialista, y quiero decirlo. Y por otro lado, pues lógicamente, el PAI no es un modelo, el PAI es un programa, y el autobús y la comida, y se pagará a todos aquellos niños y niñas que hayan optado por el modelo D y no puedan estudiarlo en su localidad de origen. Y por el G. Y por el G. Y por el A. Una cosa, señor Martínez. Sí. La ratio sí. Es una ratio que, ya he dicho, excesiva en determinados contextos rurales y quizás muy baja en contextos metropolitanos. Quiero decir que, de acuerdo, el programa de aprendizaje de inglés no es un modelo, estamos de acuerdo. El modelo G tiene programas como el British o como el programa de aprendizaje de inglés. Desde luego, el Partido Socialista de Navarra lo que quiere es que el país sea un modelo. Y cuando se le deja a un gobierno definir de forma ecléctica la ratio, porque así se dejó en la definición de la modificación de la ley, pero eso lo sabe mejor que yo la señora Simón, que ha sido protagonista en la elección, eso también otorga al gobierno la decisión y la intención. Entonces, claro, tú puedes definir una ratio con unos números de alumnos, puede ser flexible, como dice la señora Simón, que eso es lo que esperamos y lo que apoyaremos, esa flexibilidad, pero obviamente, por ejemplo, cuando se ven las primeras actuaciones, como se ha visto en la ciudad de Tudela, donde se han inigualado las líneas públicas con las líneas privadas, salvo una rectificación que se ha hecho en la tarde de hoy, que ha rectificado el gobierno en la propuesta educativa, pues ya se ve que hay cierta intencionalidad a la hora de determinar las líneas. Señora de Simón, 10 segundos, porque ya está sonando la sintonía y nos tenemos que ir. O sea, lo que dice la modificación de la ley del euskera es exactamente eso, que se tendrán que cumplir las mismas condiciones que con el carácter general se cumplen para cualquiera de los modelos lingüísticos, que hay 3, G, A y D. Muchísimas gracias, Partido Socialista, Unión del Pueblo Navarro, Geroa Bai, Izquierda Esquerra, gracias a los 4 y gracias a ustedes por habernos acompañado una semana más. Que tengan muy buena semana. Hasta entonces, adiós.